Bienvenidos un día más a nuestro canal, vuestro rinconcito favorito para estar al tanto de todo lo que rodea a estas dos superestrellas. Espero que estéis teniendo un día fantástico y si no, pues aquí estamos nosotros para ponerle un poquito de emoción y, quién sabe, a lo mejor un buen chute de esperanza romántica. Hoy, como habéis visto en el título, vamos a sumergirnos de lleno en una noticia que ha estado haciendo temblar las redes sociales, una revelación que ha dejado a más de uno con la boca abierta. Si hablamos de unas declaraciones que aparentemente Hande Erçel ha hecho sobre Kerem Bürsin. Declaraciones que, según algunos medios, podrían revelar la verdadera naturaleza de su relación, tanto pasada como presente. Vamos a desgranar esta noticia, a analizarla con lupa y a intentar separar el grano de la paja, porque ya sabéis cómo son los rumores y las especulaciones. A veces la verdad se pierde entre tanto ruido. Pero antes de que nos metamos de lleno en el salseo, no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es gratis. Y así no os perderéis ni una sola de nuestras actualizaciones, análisis y noticias sobre vuestras celebridades turcas favoritas. Además, si activáis la campanita, YouTube os avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así que manos a la obra. Dadle al botón de suscribirse, activad la campanita y preparaos para el cotilleo. Bien, ahora sí, vamos al meollo del asunto. Como os decía, la noticia que está corriendo como la pólvora es sobre unas supuestas declaraciones de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin. Y digo supuestas porque aquí es donde empieza la cosa a ponerse un poquito turbia. No hay una fuente oficial clara que confirme que Hande realmente haya dicho esto. Muchas páginas de noticias y perfiles de redes sociales están citando la frase, Kerem es increíble, como si fuera una confesión íntima y reveladora. Pero, ¿de dónde sale esta cita? Bueno, al parecer, todo se remonta a una entrevista, o más bien a fragmentos de entrevistas, que Hande ha dado a lo largo del tiempo. Han cogido distintas declaraciones suyas, las han mezclado y las han presentado como si fueran una única y explosiva confesión. Y claro, el resultado es un titular llamativo que atrae clics y genera muchísima conversación. Pero seamos realistas, ¿qué significa realmente decir Kerem es increíble? Podría significar mil cosas. Podría referirse a su talento como actor, a su carisma, a su sentido del humor, a su profesionalismo, o incluso a su amabilidad como compañero de trabajo. No necesariamente tiene que implicar una confesión de amor secreto o una reconciliación inminente. Podría incluso ser una respuesta cortés a una pregunta incómoda sobre su pasado, una forma de desviar la atención sin generar más controversia. Quizás en el contexto original, la frase tenía un tono completamente diferente, un matiz que se pierde al sacarla de su contexto y convertirla en un titular sensacionalista. Recordemos que Hande y Kerem fueron pareja durante un tiempo, durante y después de la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air, como la conocemos por estos lares. Su romance fue seguido de cerca por fans de todo el mundo, que los adoraban como pareja. La química que tenían en pantalla era innegable, y muchos esperaban que su relación durara para siempre. La serie no solo catapultó sus carreras a nivel internacional, sino que también alimentó la fantasía de un amor de cuento de hadas que trascendía la pantalla. Los fans se sentían partícipes de su historia, compartiendo cada momento, cada foto, cada gesto de cariño. Su relación se convirtió en un fenómeno cultural, un ejemplo de romance moderno que inspiraba a miles de personas. Sin embargo, como suele ocurrir, las cosas no siempre salen como uno las planea. La presión mediática, las agendas apretadas, las diferencias personales, son muchos los factores que pueden influir en una relación, especialmente cuando se vive bajo el constante escrutinio público. Después de un tiempo juntos, Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados. Los motivos exactos de su ruptura nunca se hicieron públicos, y ambos se han mantenido bastante herméticos al respecto. Han evitado hablar el uno del otro en entrevistas y han tratado de mantener su vida personal alejada del foco mediático. Esta decisión, aunque respetable, ha dejado un vacío de información que ha sido llenado por especulaciones y rumores de todo tipo. Desde infidelidades hasta desacuerdos profesionales, las teorías sobre su ruptura abundan en las redes sociales y en los medios de comunicación. Y aquí es donde entra la dificultad de analizar este tipo de noticias. Porque al no tener información oficial, nos vemos obligados a especular, a interpretar gestos, a analizar fragmentos de entrevistas y a leer entre líneas. Y claro, en ese proceso, es muy fácil caer en la exageración y en la manipulación.
Los tabloides y las páginas de noticias sensacionalistas saben cómo generar clics y aumentar el engagement, y a menudo recurren a titulares impactantes y a interpretaciones sesgadas para atraer la atención de los lectores. Así que, volviendo a la supuesta confesión de Anne Kerem es increíble, creo que es importante tomarla con pinzas. No hay pruebas fehacientes de que sea una declaración reciente y aunque lo fuera, su significado es ambiguo. Podría ser simplemente un cumplido a un antiguo compañero de trabajo y amigo. Podría ser una forma de mostrar respeto y admiración por alguien con quien compartió una etapa importante de su vida. También podría ser una respuesta genérica para evitar preguntas más personales y mantener la privacidad de ambos. Ahora bien, dicho esto, también es cierto que los fans de Anne y Kerem siguen manteniendo la esperanza de una posible reconciliación. Y es comprensible. Su relación fue muy especial y dejó una huella imborrable en el corazón de muchos. Además, la química que tenían en pantalla era tan fuerte que es difícil creer que haya desaparecido por completo. La magia que emanaba de su relación en Senkalkam era palpable, y muchos fans se enamoraron de la idea de que ese amor también existiera fuera de la ficción. La esperanza de una reconciliación se alimenta de ese recuerdo, de esa conexión que parecía tan real y tan profunda. Pero, ¿es realista esperar una reconciliación? Esa es la pregunta del millón. La verdad es que nadie lo sabe con certeza, excepto Anne y Kerem. Pero basándonos en lo que hemos visto hasta ahora, parece poco probable. Ambos han seguido adelante con sus vidas y han demostrado tener mucho éxito por separado. Anne ha estado involucrada en varios proyectos importantes y ha consolidado su carrera como una de las actrices más populares de Turquía. Ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar roles muy diferentes y de conectar con el público de una manera muy especial. Kerem también ha estado trabajando arduamente y ha cosechado grandes éxitos. Ha demostrado ser un actor carismático y trabajador, capaz de adaptarse a diferentes géneros y de asumir nuevos desafíos. Además, ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas desde su ruptura. Anne fue relacionada con el actor KNYLDRM, aunque esa relación parece haber terminado. Y Kerem por su parte ha sido visto en compañía de varias mujeres, aunque ninguna relación se ha confirmado oficialmente. Estos rumores y especulaciones solo añaden más confusión al panorama y dificultan aún más la posibilidad de predecir el futuro de su relación. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que si bien la noticia de la supuesta confesión de Anne sobre Kerem es intrigante, no hay que dejarse llevar por las especulaciones. No hay pruebas sólidas que respalden la idea de una reconciliación inminente. Y aunque la esperanza es lo último que se pierde, es importante ser realistas y aceptar que las cosas pueden haber cambiado. Es posible que ambos hayan evolucionado como personas y que sus prioridades hayan cambiado. Es posible que hayan aprendido de sus errores y que estén buscando cosas diferentes en una relación. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que Hande Erçel y Kerem Bürsin siguen siendo dos de las figuras más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Su talento, su carisma y su belleza los han convertido en ídolos para millones de personas en todo el mundo. Y aunque su relación amorosa haya llegado a su fin, su legado como pareja en pantalla seguirá vivo en la memoria de sus fans. La serie Senkalkam seguirá siendo un referente del romance turco y su química seguirá siendo recordada como una de las más icónicas de la televisión. Pero más allá de su relación personal, tanto Hande como Kerem han demostrado ser profesionales dedicados y comprometidos con su trabajo. Han utilizado su fama para apoyar causas benéficas y para inspirar a otros a seguir sus sueños. Han demostrado ser modelos a seguir para muchos jóvenes que aspiran a tener éxito en el mundo del espectáculo. Así que ahí lo tenéis, un análisis exhaustivo de la supuesta confesión de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin. Hemos desgranado la noticia, hemos analizado las posibles interpretaciones y hemos intentado separar la realidad de la ficción. Espero que os haya resultado interesante y que os haya ayudado a aclarar un poco las cosas. En resumen, la noticia de la supuesta confesión de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin es interesante, pero hay que tomarla con precaución debido a la falta de fuentes oficiales y la ambigüedad del mensaje. No hay pruebas sólidas que indiquen una reconciliación inminente, aunque la esperanza de los fans persiste. Ambos actores han seguido adelante con sus carreras y han tenido éxito por separado. La frase Kerem es increíble podría ser simplemente un cumplido o una respuesta cortés, y no necesariamente implica una confesión de amor secreto o una reconciliación inminente.
Muchísimas gracias por habernos acompañado en este vídeo. Esperamos que os haya gustado y que os haya resultado útil. Nos encanta teneros por aquí y compartir con vosotros nuestra pasión por el drama turco y por estas dos increíbles personalidades. Ahora nos encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis vosotros de todo esto? ¿Creéis que hay alguna posibilidad de reconciliación entre Hande y Kerem? ¿O pensáis que es mejor que cada uno siga su propio camino? ¿Qué significaría para vosotros una posible reconciliación? ¿Creéis que podrían volver a trabajar juntos en un futuro? Dejad vuestros comentarios abajo, nos encanta leer vuestras opiniones. Vuestros comentarios son el alma de este canal y nos ayudan a crear contenido que realmente os interese. Y por último, pero no menos importante, os animamos a darle un me gusta a este vídeo si os ha gustado, a compartirlo con vuestros amigos y familiares que también sean fans de Hande y Kerem, y por supuesto, a suscribiros a nuestro canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Y no olvidéis seguir soñando con el amor, aunque a veces sea un poco complicado. Recordad que lo importante es ser felices y seguir adelante independientemente de lo que depare el futuro. Hasta la próxima.